Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Siempre comienzo este video agradeciéndoles a todos los que nos hacen el favor de ver estos análisis, estos vídeos. Nosotros tratamos de que sea cortito, porque no quiero tampoco que ustedes tengan que estar escuchándome una hora hablar sobre el mismo tema, que yo pienso que nadie lo logra hacer. Y además porque escojo temas que me parece que se pueden finiquitar en 15 o 20 minutos. Pero siempre que ustedes comparten este contenido con personas que les puedan interesar, siempre que nos regalan un like o siempre que nos hacen un comentario, a nosotros nos viene muy bien y además nos ayudan a afinar el contenido de este podcast. Mm, Lo que les voy a traer hoy puede parecerles un tema presupuestario luego del mensaje del estado de situación presentado por la gobernadora esta semana. Pero va más allá de eso y tiene un ribete político que a mí me parece que es un cambio de paradigma, un parteaguas, dirían en otros países, de lo que hemos conocido como la estructura gubernamental de Puerto Rico en los últimos 40 años. Porque el gran problema presupuestario que todavía queda por resolver en Puerto Rico, tanto por el gobierno como por la Junta de Control Fiscal, son los municipios. Puerto Rico tiene 78 gobiernos municipales, en una extensión territorial de un poquito más de 100 millas de largo por 35 millas de ancho. Y esos 78 municipios, muchos de ellos son pueblos que tienen menos de 10.000 habitantes. Pueblos que desde que desaparecieron las fábricas que operaban con los incentivos que ofrecía Fomento Económico y la sección 936 del Código Federal de Rentas Internas, no tienen otra actividad económica que no sea el supermercadito del pueblo, alguna que otra restaurante o barra, y pare usted de contar, o alguna oficina médica. Y otros que no tienen nada, porque además en el centro montañoso de Puerto Rico, una de las cosas que se ha visto sobre todo después de los desastres de Irma y de María, pero ya se veía desde antes, es la decadencia y la desaparición de la actividad agrícola, que era la espina dorsal de la actividad económica de toda la cordillera central, y eso que nosotros llamamos en Puerto Rico la montaña. Entonces, bueno, tenemos más de una treintena de municipios que están dependiendo en este momento de los fondos federales o de los subsidios que reciben del gobierno central. A los alcaldes no les gusta que uno hable de subsidios, pero es que eso es lo que termina siendo. Y no ha podido ni la Junta, ni la legislatura, ni la Fortaleza encontrar una solución. Hace un par de presupuestos, la Junta de Control Fiscal eliminó el único mecanismo fijo de financiación que tenían los municipios y que además era un mecanismo redistributivo, es decir, los municipios recibían fondos no en base o no basados en lo que generaban, sino fundamentalmente a base de sus necesidades. Eso se llamaba el fondo de equiparación, precisamente por la naturaleza redistributiva de esos fondos. Eso la Junta lo cercenó, eliminó prácticamente todas las fuentes de ingreso de ese fondo de equiparación y por lo tanto los municipios se encuentran ahora en su conjunto con casi 500 millones de dólares menos disponibles para financiar sus operaciones. ¿Cómo lo han atendido? Lo han atendido con los fondos federales para la recuperación de los desastres y con los fondos federales para la pandemia. Y eso está por terminar también ya. De hecho, ya se están recogiendo y congelando estos fondos y ya hay al menos 10 o 12 municipios que si no hay un rescate financiero gubernamental no van a poder operar. Con el agravante de que los alcaldes lo trabajan tratando de esconderlo, porque algunos piensan que se va a señalar como una deficiencia administrativa y política, entonces usted tiene alcaldes en negación,
diciendo, no, no, eso aquí no hay ningún problema de ingresos porque aquí yo lo cubrí con el dinero que tenía del fondo, qué sé yo qué, federal, sin darse cuenta que ese dinero se acaba. Se había propuesto hace unos meses legislación por un senador que ahora es que fue alcalde del municipio de Comerío y que preside la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, José Santiago, que se utilizara como fuente de un fondo permanente para subsidiar a los municipios los sobrantes presupuestarios gubernamentales con algunos fondos disponibles para incentivar o para colaborar en la operación de programas de asistencia social que son los municipios los mejores llamados a administrar, como por ejemplo es el programa de asistencia a las personas de edad avanzada o el programa de amas de llave, que es la realidad social y la realidad demográfica de una gran cantidad de estos pueblos y de la isla de Puerto Rico en general. Bueno, la gobernadora había rechazado esa legislación y había dicho no lo vamos a aprobar ni la vamos a firmar porque es un sobrante y los sobrantes varían, no son fondos fijos, van de año en año, nosotros vamos a buscar una solución permanente. Pero adivinen qué, llegado el momento en que los alcaldes comenzaron a denunciar que faltaba dinero para los municipios seguir operando, que el presupuesto propuesto tenía menos dinero para los municipios que el presupuesto anterior, de hecho se hablaba de una deficiencia de sobre 150 millones de dólares. Ayer, o mejor dicho, el jueves, en el mensaje del estado del país, la gobernadora anuncia un fondo de 387 millones de dólares, casi 400 millones, para rescatar a los municipios. ¿De qué se nutre? Pues se nutre fundamentalmente de un sobrante presupuestario, más la, con, la cons- la puesta en un conjunto, ¿verdad? La consolidación es la palabra que estaba buscando. Me van a perdonar. A veces pierde uno la palabra. La consolidación de otras asignaciones que ya estaban contempladas para atender problemas específicos de los municipios en este año presupuestario que comienza el primero de julio. ¿Por qué yo estoy hablando de eso hoy? Te dirá, profesor, pero usted no va a tener 10 minutos, 15 minutos hablándonos de presupuesto. Eso es muy aburrido. Not so fast. Les estoy hablando de esto porque al final la gobernadora terminó usando el mismo método que proponía la legislatura o el senador Santiago para financiar municipios y para subsidiar municipios. Lo único que el senador Santiago dijo, como esto va a ser así, utilicemos los sobrantes de todos los años. Y la gobernadora y la Junta, que se pusieron de acuerdo, la Junta de Control Fiscal y ella, lo que dicen es no, hagámoslo solamente por este año y démosle un rescate en este año fiscal y ya trabajaremos de aquí a allá para el próximo año. Lo mismo que dijo Pierluisi enfrentado a esta misma circunstancia hace un año atrás. Lo que me hace pensar, y creo que es evidente, que no hay un interés, por lo menos en el gobierno central y en la Junta, de encontrar una solución permanente al problema de financiación municipal. En Puerto Rico, hace ya casi 30 años, o más de 30 años, se ensayó un modelo de organización municipal que se llama la autonomía municipal. Se creó una nueva ley de municipios en 1991. Esa ley fue el resultado en aquel momento de la influencia que ejerció sobre la administración de Rafael Hernández Colón, el modelo de las comunidades autonómicas españolas y el estudio de cómo se había implementado el garantizarle unas competencias de gobierno a las regiones españolas versus el gobierno central español. Y de ahí salió todo este nuevo sistema que se creó, que ya no es tan nuevo, que generó, por ejemplo, la creación del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el CRIM, para recopilar y recoger la contribución sobre la propiedad de todos los municipios. Ese CRIM era, y ese ingreso, junto con el ingreso de la propiedad
mueble, que es el impuesto del inventario, eran los fondos principales o son todavía fondos principales que utiliza el municipio para subsistirse y subsidiarse y eran fuente principal del fondo de equiparación. La Junta de Control Fiscal cuando llegó eliminó el fondo de equiparación, como ya les expliqué, y están en el proceso de congelar, camino a eliminar, el impuesto del inventario. Quiere decir que se ha recortado dramáticamente las dos de las fuentes principales de financiación para los municipios sin que se recorte ninguna de las obligaciones presupuestarias de los municipios. Y no hay que ser un genio para saber que si el pote se hace más pequeño y el gasto se hace más grande, porque el gasto público crece anualmente, pues va a llegar el momento en que habrá insolvencia. Y añádale a eso que los municipios hace muchos años que perdieron la capacidad de endeudarse y de emitir empréstitos municipales porque los emitían a través del Banco Gubernamental de Fomento, que era el agente fiscal del gobierno de Puerto Rico, y no han podido muchos municipios acudir al mercado de deuda para financiar, por ejemplo, proyectos de obra pública y otras cosas que antes tenían la capacidad. Así que esto es un cóctel, como si fuera una especie de bomba de tiempo para la crisis que hoy tenemos en el funcionamiento y financiación de los municipios. Entonces, ante esa circunstancia, la solución que se propone es un fondo de un solo año, un parche, y no hay una propuesta de solución a largo plazo. Quiere decir que el año próximo los alcaldes van a tener que ir nuevamente, como hicieron este año, con la mano estirada, a mendigar fondos a la legislatura y a la Junta de Control Fiscal y a la Fortaleza, a pedir de rodillas un paquete de salvamento, un paquete de salvación presupuestario, y van a tener obviamente un problema, el problema que eso va a crear sobre la estabilidad de sus finanzas, que no le va a permitir planificar a largo plazo. Pero hay además aquí una vertiente que no he escuchado todavía a nadie atreverse a analizar. Nosotros lo vamos a hacer aquí. Si en el modelo de autonomía municipal en el que los municipios crearon unas competencias propias en las que tenían ingresos que eran más o menos recurrentes y confiables, que dependían en gran medida de su capacidad de desarrollar su economía y sus finanzas, con esa autonomía y con esa independencia administrativa vino también poder político. Los municipios dejaron de ser aquellas criaturas de la legislatura que para todo tenían que ir a la legislatura a pedir autorización, o al gobernador de turno para pedir autorización, y eso les permitió un poco independizarse políticamente de la estructura central de gobierno a la que siempre estuvieron enquistados. Y eso aderezado con la aparición de la tercera papeleta o de la segunda papeleta electoral en la que los municipios quedaron separados de los puestos a la legislatura y a la gobernación y a la comisaría residente, es lo que ha permitido que en estos últimos 35, casi 40 años, los municipios de Puerto Rico y los alcaldes principalmente hayan desarrollado una base electoral y política mucho más fuerte y poderosa de la que disfrutaban antes, que amenaza con provocarle problemas a legisladores distritales que no complacen a los alcaldes, que además le da un espacio a los alcaldes para determinar mucho de lo que pasa políticamente en su región. Todo eso se reduce ahora a un grupo de alcaldes cada vez creciente, porque cada vez son más los municipios que necesitan subsidios para sobrevivir, teniendo que ir a pedir por favor, a solicitar y a denunciar que se les está estrangulando y que ellos necesitan que le tienen un salvavidas del gobierno central. A todo lo cual la Junta de Control Fiscal, que realmente es la que maneja los hilos, se mantiene abstraída. Los políticos allá que lo resuelvan.
Es decir, que me parece que es muy conveniente para algunos, especialmente los políticos de mayor rango en nuestra estructura gubernamental, tener a los alcaldes de rodillas pidiendo. Y con ello vendrá acompañado, o eso vendrá acompañado, no tengo duda de eso, de la pérdida del poder electoral de los alcaldes. Andando el tiempo volverán a ser apéndices de los políticos de San Juan. Y habrá terminado la aventura de la autonomía municipal. Es decir, que colorín colorado, la autonomía de los municipios ha terminado. Seguimos mañana.